En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a procurar ir intensamente para agotar la materia de este día, que es el tema del acto y la potencia. Em, Seguimos entrando, digamos, en complejidades propias de la filosofía primera, que recordemos es el nombre de la metafísica, que quizá no tengamos una elaboración intelectual de ello, pero conforme vayamos avanzando nos daremos cuenta que sí tenemos nociones respecto a esta visión metafísica de la realidad, solo que sin esta elaboración, digamos, metódica en la cual nos estamos introduciendo. Em, el tema del acto y la potencia tiene una gran importancia porque nos introduce en la eh, elaboración o más bien intelección de la realidad del movimiento. Es decir, nos damos cuenta de que hay movimiento, hay que decir primero un movimiento local, es lo primero de lo que tenemos experiencia. ¿Qué quiere decir movimiento local? En un locus, en una locación, desde un lugar hasta otro. Eso es lo que se llama movimiento local. Luego nos daremos cuenta, y es propiamente lo que vamos a profundizar, de que hay un movimiento metafísico. Hay un cambio de un punto primero a un punto posterior, que más que puntos, porque no nos estamos refiriendo a cuestiones locales, nos estaríamos refiriendo a aspectos dinámicos de la realidad. Parménides, que fue de los grandes primeros filósofos presocráticos, eh, gran filósofo en el sentido de haber utilizado, haberse valido de la razón para explicar la realidad, aunque sus conclusiones sean de menos perfección que, por ejemplo, las que llegó Aristóteles, que es como en gran medida la cumbre de la filosofía griega, al desarrollar lo que podemos llamar filosofía realista. Por eso luego Santo Tomás, que es la cumbre de filosofía y teología, lo retoma y lo perfecciona. Bien, ¿qué decía Parménides? Él tenía la noción del ser único, inmutable, pero no podía explicar la realidad del cambio, lo entendía como una mera apariencia. Le parecía, bueno, él fundó las bases de lo que veíamos como principio de no contradicción, el ser es, el no ser no es, y le parecía imposible que se pasara del no ser al ser. Entonces, como esto era imposible en la visión de Parménides, entonces como tal este movimiento metafísico no existía, no hay como tal un cambio en la realidad. Una cita de este filósofo dice, el ser es ingénito e imperecedero, pues es por completo imperturbable y sin fin. No ha sido ni será en cierto momento, pues es ahora todo a la vez, uno continuo. Pues, ¿qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo, de dónde habría nacido? Ni del no ser permitiré que digas o pienses, pues ni expresable ni concebible es el no ser. ¿Cómo podría perecer entonces el ser? ¿Cómo podría nacer? Pues si ha nacido, no es, ni si ha de ser alguna vez. Por tanto, queda extinguido el nacimiento e ignorada la destrucción. Con estas palabras ya queda en claro lo que veníamos diciendo. No le era posible a Parménides concebir la noción de movimiento, o sea, de paso del ser al no ser, porque sería una contradicción, según él. Por ejemplo, algo que es en un momento haya no sido, o algo que no es, que ni siquiera se puede
entender, de repente venga al ser. Entonces, no hay una manera para él de explicar esta situación. Entonces, ya en la visión aristotélica, en la visión de la filosofía realista, el cambio propiamente no es un paso del no ser al ser, sino de un estado a otro. Se adquieren perfecciones que antes no se poseían. Por ejemplo, el agua fría se hace caliente. Está adquiriendo una perfección que es la elevación de la temperatura. Entonces, no es que antes haya sido la nada y de repente venga el ser. Esto, comentario aparte, es lo que sucede con la creación. Dios ha hecho la creación ex nihilo desde la nada y es el único caso donde se puede venir del no ser al ser. No sucede así de manera inversa, es decir, Dios no lleva el ser al no ser. En este sentido, el, el- la dirección contraria a la creación que fue ex nihilo desde la nada al ser, lo contrario sería aniquilación. ¿Y qué es aniquilación? Llevar hacia la nada. Propiamente Dios no aniquila, y no sé si lo había comentado en esta clase, pero incluso eso es parte, si podemos llamar así, de la frustración de los condenados, empezando por el demonio, en el sentido de que su solo ser o su subsistencia en el ser le recuerda la vinculación que tiene con el ser supremo y por lo tanto es causa de tormento. En este sentido, para el maligno sería mejor alcanzar la nada, alcanzar el no ser, pero esto sería una cuestión contradictoria en Dios, porque en Dios no podemos decir como que lo que Dios ha creado ha llegado a un estado fallido y por lo tanto lo tiene que aniquilar. Definitivamente no es una solución al problema del mal en este caso. Em, no sé por qué me sacó de mis apuntes, pero bueno, ahí va. Entonces, no es un cambio del no ser al ser, sino de un estado a otro, eso es el movimiento. Y se requiere que el sujeto sea capaz de recibir esta perfección. Y el autor pone un ejemplo muy claro. Un perro y un niño, un bebé, no saben leer, no pueden resolver problemas matemáticos. Sin embargo, el niño tiene la potencialidad de aprender a hacerlo. En cambio, el perro no. Y entonces aquí ya hablamos de una capacidad, por ahora digamos, latente, presente en el bebé, que no es ni puede estar en el animal. Otra oportunidad para reafirmar lo que ya decíamos, de que mmm, por más llamativa que nos parezca una actividad de un animal, de una mascota, de un perro en este caso, no podemos hablar estrictamente de inteligencia. El animal no tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque precisamente no se puede encaminar en la búsqueda de la verdad ni desarrollar potencialidades intelectuales como las que en cambio sí tiene el hombre. Entonces, es otra de las evidencias que nos enseña que los animales no tienen inteligencia, se le llama estimativa. El agua o el aire, por ejemplo, no pueden llegar a ser una escultura, como sí lo puede llegar a ser un pedazo de madera o un pedazo de mármol. Entonces, la madera y el mármol guardan la potencialidad de ser escultura, como el aire y el agua no lo guardan ni lo pueden guardar. Ya veremos más adelante que cuando se habla de potencia, siempre se relaciona al acto ya realizado. Es decir, este trozo de madera podría ser una escultura, pero podría ser leña para la hoguera, podría ser material de construcción. Entonces, este pedazo de madera concreto, ¿no? El que imaginariamente tengo aquí, no sabemos qué potencialidad encierra hasta que esta potencialidad se realice en acto. Si este pedazo de madera forma parte de una cabaña, entonces lo que tenía como potencialidad, como potencia, era ser material de construcción que se perfecciona, se actualiza
una vez que está formando parte de aquella estructura. Si este pedazo de madera es ahora una escultura, como la que tengo acá del Niño Jesús, aunque no sea de madera, bueno, una vez que se ha perfeccionado, actualizado esta potencia, ha alcanzado una perfección y ya es eh, escultura y no es material de construcción y no es leña. Entonces no sabemos cuál potencia tiene hasta que ésta se revela una vez que se actualiza. Claro, podemos hablar de varias potencialidades, posibilidades, sí, pero en el ente real esta posibilidad no se realiza hasta que se actualiza. Entonces la capacidad de tener o recibir una perfección se llama potencia. Entonces si estamos haciendo como un glosario de definiciones, potencia, dos puntos, capacidad de tener, coma, recibir una perfección. No es mera privación de algo que podría recibir, sino una capacidad real del sujeto. O sea, no solamente entonces es la carencia, vamos a decir, es que un ojo no tiene potencial para oler. Bueno, un ojo jamás va a oler y como tiene carencia, entonces tiene en potencia la capacidad de oler, ¿no? Porque no corresponde con su naturaleza. Este ojo, la potencia que tiene es la de ver y es la única capacidad que va a poder desarrollar. Esto también lo tenemos que tener en claro, ¿no? Ahora también con este atentado a la verdad que estamos viviendo en el tiempo actual, se pretende que no haya una relación de potencia y acto y yo no me vea limitado ni por el cuerpo, ni por la sociedad, ni por cánones morales, espirituales, etcétera, sino una pretensión de libertad absoluta en donde simplemente yo sea lo que me proponga hacer, lo cual no es verdadero. Entonces, la potencia no es mera privación, sino capacidad de recibir la perfección. Y se trata de una capacidad real del sujeto. A la potencia se contrapone el acto. Vamos a dar la definición. Acto, dos puntos, es la perfección que el sujeto posee, como sería la figura en la escultura de madera o el calor en el agua que estaba fría y ahora está caliente. Entonces, potencia y acto se contraponen, mas no se rechazan, no son contradictorias irreconciliables. No, 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 esto lo vamos a ver, porque incluso en el acto ya realizado, la potencia sigue estando presente. Volvemos al ejemplo del ojo. El ojo, su potencia principal es ver, que puede estar en uso o no en uso. Cerramos los ojos, por ejemplo, no sé si lo hemos pensado, pero cuando cerramos los ojos no vemos, parece obvio, y sin embargo sigue estando la potencia y sigue habiendo algo de luz que penetra a través del párpado, y sin embargo el cerebro se ha moldado de tal manera que ya no percibe y no ve. O sea, si nos preguntáramos cómo ve un ciego que sí veía y cómo ve un ciego que nunca veía, pues bueno, pues no ven, pero que si hay alguna sensación análoga o similar a cuando se tienen los ojos cerrados, bueno, eso solo nos lo podría decir un ciego que previamente sí había visto, pero incluso nosotros, o sea, no hay, por ejemplo, no podemos cortar voluntariamente la capacidad de oler, salvo que nos tapáramos la nariz, pero aún ahí sigue estando esta potencia, pero la capacidad de ver que sigue estando ahí, la potencia, deja de estar en uso una vez que cerramos el ojo. Pero mientras está viendo, está el ojo abierto, está la potencia, está viendo, está actualizada la potencia, es porque está en acto, pero la capacidad de ver, la potencia, sigue estando presente. Entonces, no es o estoy en acto o estoy en potencia. Estoy en potencia como un sustrato, estoy en acto, pero mi ser en acto de alguna manera está sobre esta potencia. Vuelvo al ojo, espero no estarme revolviendo demasiado. Si vuelvo al ojo, mi ojo está viendo. ¿Eso significa que ha perdido la potencia de ver? No, la potencia visiva, vamos a decir, no. Porque sigue teniendo esta potencia, es que en acto puede ver. De otra manera, vamos a suponer, vino una trombosis del nervio óptico, estoy viendo, de repente la retina pierde la capacidad de ver, pues ya no veo.
se pierde la potencia, se pierde el acto. No sé si esto quede más o menos claro. Entonces, cuando hablamos de movimiento a nivel metafísico, ¿de qué estamos hablando? Movimiento físico es traslación de un lugar a otro, de un punto a otro en el espacio. El movimiento metafísico es la actualización de una potencia, paso de la potencia al acto, ya dije, sin perder esa potencia. Tránsito de ser algo en potencia a ser algo en acto. Entonces, insisto, distinguir sentido físico del sentido metafísico. Distinguirlo. En el sentido físico, acto y potencia se excluyen. O sea, si estoy aquí, estaba aquí y ahora estoy acá, ya no estoy aquí. Si estaba apagada la lámpara que tengo aquí y ahora está encendida, no puede estar apagada. Ese sería un movimiento a nivel físico, que también no solo es traslación, sino este cambio evidente a nivel físico. En cambio, en lo metafísico, se puede ser materia prima y forma sustancial al mismo tiempo. Por cierto, paréntesis, este tema de materia y forma, aunque está muy mencionado en el siguiente capítulo, estrictamente no lo está explicando. Por lo tanto, la próxima clase, con el favor de Dios, agregaremos otro capítulo que no está en este libro, sino en otro que no he encontrado en PDF, que se llama Metafísica de Modesto Berciano, y va a ser el tema de materia y forma. Como no lo he encontrado en PDF, voy a procurar sacarle fotos, escanear el capítulo y enviárselo ahí al chat para que lo puedan estudiar. Les recuerdo que tengamos la libertad de, si hay alguna duda concreta y particular relativa a la clase, la puedan poner ahí en el chat para poder aterrizar y profundizar en este conocimiento en el que estamos avanzando, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a hacer como un close-up a la cuestión del acto. ¿Qué es el acto? El acto es cualquier perfección de un sujeto, el color de una cosa, cualidades de una sustancia, perfección sustancial de un ente, o sea, el ente particular solo es tal en cuanto que su sustancia se encuentra en acto. Por poner un ejemplo, ¿no? La palomita de maíz es como tal en cuanto ya está en palomita, es comestible, vamos a decir, en cuanto sea palomita de maíz. Y entonces ya tiene una perfección de palomita de maíz que no tenía cuando era grano. Entonces, una vez que es palomita, tiene esta perfección sustancial que la hace ser comestible. Eh, entonces, el acto es una noción primera y evidente y por lo tanto no se puede definir. Acto es la perfección. Acto es lo que no está en potencia o ha pasado de la potencia a la perfección. Ok, pero estrictamente no se puede definir. Y Aristóteles decía que no se puede definir por lo siguiente, explicando el acto. Lo que queremos decir queda claro por inducción de los casos particulares. Ciertamente, no es necesario buscar la definición de todo, sino que basta contentarse con comprender intuitivamente ciertas cosas mediante la analogía. Recordemos, analogía nos está hablando de por lo menos dos términos que son en parte igual y en parte diferentes. Y el acto se relaciona con la potencia, como por ejemplo, quien construye con aquel que puede construir. O sea, vamos a poner dos albañiles, uno está construyendo, el acto sería el que está desarrollando, ejecutando esta habilidad y la potencia quien no lo está haciendo. Ahora, pero puede hacerlo. Quien está despierto se relaciona con aquel que duerme. Quien ve respecto a quien teniendo la vista tiene los ojos cerrados. Y lo que procede de la materia misma y lo que es elaborado a aquello que no lo está. Al primer miembro de estas diferentes relaciones se le atribuye la calificación de acto y al segundo el de potencia. Entonces, insistimos, potencia no es que está carente de algo, sino que actualmente no tiene algo que sí tiene la capacidad de tener. Ahora, hablando de la potencia, pues es lo correlativo al acto.
lo constitutivo de la potencia se ordena a algún tipo de acto. Las potencias se conocen por sus actos respectivos. El ejemplo que ya ponía, el pedazo de madera. Este pedazo de madera en concreto, ¿cuál es la potencia que encierra? Si no está determinado, vamos a suponer, yo soy el dueño de la cabaña y tengo este pedazo de madera, tengo que hacer una reparación, no he definido en qué voy a usar este pedazo de madera. La potencia sería pues más amplia, ¿no? Reparar la casa, hacer una escultura, usarla como leña. Bueno, ¿cuándo se conoce la potencia que tenía una vez que el acto ha acontecido, se ha realizado determinada perfección? Entonces, la potencia es aquello que puede recibir un acto o que lo tiene ya. Decíamos ya con el ejemplo del ojo. El ojo, imagínense el globo ocular aquí, tiene la potencia de ver. Y una vez que está viendo, no ha perdido la potencia. Pues si la perdiera, pues ya no vería y entonces el acto tampoco se estaría realizando. La potencia es diferente del acto. Se puede separar el acto y la potencia. La vista a veces ve y a veces no. El animal tiene la capacidad de moverse aun cuando en este momento se encuentra estático. Y entonces hay esta distinción clara entre acto y potencia que no es solamente temporal. El vaso tiene potencia de contener un líquido y una vez que ha sido llenado de este líquido, no pierde la potencia de contener el líquido, sino que esa potencia está colmada. Y en ese sentido, podemos hablar ya en términos más cristianos, todo ser humano tiene la potencia de llegar a ser santo. Eh, y si estamos en la gracia de Dios, esa potencia está en vías o en una actualización, en cierto grado de perfección, pero quizá todavía no de la plenitud perfecta. Pero si estuviésemos en pecado mortal, hemos perdido el potencial de la santidad en cuanto que no poseemos lo mínimo indispensable para estar en comunión con Dios hasta que la gracia nos es nuevamente dada, ¿verdad? Em, entonces, la potencia, insistimos una vez más, actualizada o no, siempre es potencia. Le caracteriza la capacidad de tener un acto, de ser sujeto receptivo. El acto y la potencia no son realidades completas, sino aspectos o principios que se encuentran en las cosas y la imaginación no alcanza a representarlas. Incluso este ejemplo que ponemos de la madera con la escultura, del agua con la temperatura, son analogías que abstrayéndolas llegaremos a estas nociones de acto y potencia, que es las que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, la potencia no es una realidad constituida, pero vacía. O sea, algo que pudiera ser, pero no tiene nada, ¿no? Entonces, el acto se contrapone, perdón, la potencia se contrapone al acto como lo imperfecto a lo perfecto. La potencia es algo que no es en acto. Lo que tiene potencia de saber, el que tiene potencia de saber, un ser humano, y no la actualiza, pues decimos que no sabe. Entonces, esta contraposición muestra que la potencia no es un acto en estado germinal, no es un actito, no es un actito, un acto en pequeño, sino que es esta capacidad de recibir la perfección. Entonces, es esta capacidad real. ¿Qué clases de acto y potencia podemos encontrar? Bueno, lo que vamos a ver en la siguiente materia, en la siguiente clase, es materia prima y forma sustancial. Bueno, la doctrina se le llama ilemórfica, que significa forma, bueno, materia y forma. Ilemórfica, materia y forma. Otra constitución de la realidad, o otro aspecto más bien de la constitución de la realidad es que todo está hecho, así como vimos sustancia y accidente, estamos viendo acto y potencia, también materia y forma. Aristóteles hablaba de una materia prima que no tiene forma de nada, que no tiene como tal dimensiones, no tiene estructura, no tiene apariencia, no tiene color, y una forma sustancial. Estrictamente no tienen existencia ni la materia firma, ni la materia pura, ni la forma sustancial.
porque podríamos confundir esta materia prima, aunque ya lo veremos la próxima clase, con lo que existía antes del Big Bang, la partícula de Dios o como le llamen. Ah, pues porque ahí no tenía forma, y no, no, pero es otra cosa. La cuestión es que materia y forma coexisten, ¿no? Podemos entender, la materia es la madera, este leño, y la forma es la forma de la escultura. Bueno, pues es una manera de entenderlo, pero insisto, esto que estoy diciendo es con imágenes de forma análoga para llegar a la intelección de esto. Pero bueno, eso lo profundizaremos la siguiente semana. Entonces, la sustancia es un sujeto ya constituido en acto que recibe luego ulteriores actos accidentales. O sea, está la sustancia, vendrán los accidentes, la sustancia silla recibirá los accidentes del color, de la forma específica, de la dureza, etcétera. Entonces, la materia es un sustrato indeterminado que advierte la forma sustancial como primer acto. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las clases de acto y potencia? Podemos hablar de una potencia pasiva y de una potencia activa. La potencia pasiva es la que sobre todo ya hemos estado hablando, la capacidad de recibir a la que le corresponde el acto primero, sea un acto entitativo o quiesciente. La potencia pasiva es un acto segundo, es decir, una operación o acción del sujeto. Hello? Entonces, la capacidad de Hello? recibir Uh-oh. es un acto primero. A ver, alguien se le abrió por ahí el micrófono, tengan cuidado. Entonces, la capacidad de recibir es acto primero, la materia prima y forma sustancial de la que ya estaba hablando, y un sustrato último, materia prima, que recibe la forma sustancial. Este es el sustrato potencial último, o sea, la materia, si existiera, toda la materia del mundo, del universo, estuviera en un solo punto, sin forma, sin color, sin tamaño, esto sería como la potencia última que podría existir. Entonces, cuando viene la forma, lo que le empieza a dar forma a toda esta materia, color, tamaño, etcétera, estaríamos hablando ya del acto perfectísimo, ¿no? O total. Entonces, de la materia prima, lo suyo es pura potencia, mero sujeto receptivo carente de toda actualidad. Por eso, como tal, no existe en la naturaleza la materia prima. Y bueno, hablando de otro binomio, sustancia y accidentes. Esta es la materia prima, forma sustancial. Sustancia y accidentes. La sustancia es el sujeto ya constituido por el acto de la forma, pero la misma sustancia se convierte en potencia en relación a los accidentes. Esta silla que yo ya he elaborado es la sustancia silla, pero como apenas la estoy haciendo más bien, será determinada en su tamaño, forma, color, peso, según los accidentes que en ella queden. Entonces, los accidentes serían actos que perfeccionarían las potencias, sí, actos que perfeccionarían las potencias de la sustancia silla. Y el otro binomio sería esencia, acto de ser. La forma es una determinada medida de participación del acto de ser. Con respecto del acto de ser, todos los demás principios son potencia receptiva y limitadora. Es decir, tanto la piedra como el ser humano como el ángel participan del acto de ser de Dios, pero lo participan en mayor o en menor medida. Y con respecto al acto de ser, el ser de toda la existencia y el ser mismo de Dios, todos los demás son potencia receptiva y limitadora. Y esto aplicaría, por ejemplo, incluso a los ángeles. Los ángeles no son pequeños dioses o multidioses, sino que son criaturas. Y entonces también están limitadas, no por la materia, porque los ángeles no tienen materia, pero sí por la forma. Y por eso están sujetos a Dios y por eso, como decía hace un momento, son potencia receptiva. O sea, el ser espiritual del ángel es potencia en cuanto a que Dios es quien ha definido quién es este ángel
y por lo tanto ha definido su especie, que a diferencia de los seres humanos, cada ángel agota su especie, o sea, son absolutamente únicos e incomparables los unos con los otros. Bien, hablando de potencia activa y acto segundo, sería la capacidad de dar o producir una perfección, que también se le llama poder. Esto puede hacer, puede ser, puede pensar, puede actuar, puede defender. El acto correspondiente a esta potencia es el obrar la actividad. Entonces se le llama acto segundo en virtud de que la operación proviene de un sujeto en virtud del acto primero. Es decir, si este teléfono tiene la potencia para realizar llamadas, y una vez que yo llame, Marco, llamo ahora, está perfeccionando, actualizando esa potencia. Esto es posible porque antes hubo otra potencia que se actualizó, la potencia de existir y constituirse como un aparato electrónico llamado teléfono. Por eso se le llama acto segundo, porque esta cosa en cuanto ente ya tiene un acto primero que se da en la existencia particular siendo lo que es. Y tras este acto primero viene un acto segundo que sería como tal la operación. Claro que esta operación está vinculada con su esencia y esencia y naturaleza están íntimamente relacionadas en cuanto que son lo mismo desde diferentes aspectos, pero la naturaleza ya se habla más del principio de operaciones que luego profundizaremos. Entonces, la potencia activa tiene un carácter de acto. Para comunicar una perfección hay que tenerla. Esto entramos en conflicto porque ¿cómo es que tengo que tener algo para que esto aparezca? Y entonces, si hay una potencia de calentarse, tiene que haber un acto, algo caliente que lleve esta agua a calentarse. Pero entonces, esta potencia para pasar al acto necesita de una potencia que anteriormente ya se había actualizado, porque nadie da lo que no tiene. Si este es el fuego que yo pongo en el agua para que se caliente, este fuego tendría que estar actualmente caliente para poder ser causa de esta fuente de calor y entonces calentar el agua que yo quiero hervir o lo que sea. Bueno, aquí como un comentario. Se habla en teología, por ejemplo, la liturgia, que la Santa Misa es la actualización del sacrificio redentor del Señor en la cruz. ¿Qué significa actualización? Nosotros entendemos como actualización, muy en el sentido material, como el poner a la moda, poner la última adaptación o mejora, y entonces modernizarse, cambiar con los tiempos, y ese sería, bueno, en un sentido muy material, muy físico, y más bien cuando hablamos de actualización, es que se hace acto aquí y ahora. Entonces, en este sentido, de alguna manera en los sacramentos y muy particularmente en la Eucaristía, hay una potencia de ser redención, vamos a decirlo así. Y una vez que esto acontece, entonces se actualiza. Por eso, a veces al predicar de este misterio, en la Santa Misa, yo digo que el que está en la Santa Misa está más ante la cruz de Jesús en cuanto a sacrificio redentor que los que estuvieron en el Calvario. ¿Por qué? Bueno, los que estuvieron en el Calvario, obviamente la Madre Santísima, San Juan y el resto de santas mujeres hicieron suyo el fruto de aquel sacrificio por el amor que le tenían al Señor. Pero todos los demás que estuvieron en el Calvario no aprovecharon la redención salvífica, salvo el centurión que dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y entonces, nosotros que estamos en la misa, con la fe, ahí acontece, se hace acto. El mismo y único sacrificio redentor de Jesús se hace acto aquí y ahora
en el presente y yo lo puedo aprovechar mejor quizá que si hubiera estado yo físicamente en el Calvario en aquel primer Viernes Santo. Entonces, muy importante este término de actualización. La capacidad de dar o producir una perfección, no, esto ya lo habíamos visto, perdón. Entonces, las facultades operativas, por ejemplo, la inteligencia y la voluntad, no siempre están en acto, sino cuando éstas se usan. En este sentido, la voluntad no es el acto de querer, sino la capacidad de realizar esta operación libre de buscar el bien. O sea, la capacidad que yo tengo de decidir por el bien se le llama voluntad. Cuando yo lo estoy queriendo, cuando lo quiero, ya no sería la voluntad, sino un acto de la voluntad. En este sentido, la inteligencia y la voluntad no existen como, por decirlo así, oficinas separadas dentro de la mente, totalmente autónomas y con una identidad propia. No, no, no. Forman parte de las operaciones propias del alma humana en este caso. Bien. Entonces, las potencias activas tienen algo de pasivas, de pasividad, en cuanto que para pasar a la actividad necesitan un influjo de algo externo. Por ejemplo, la inteligencia, vamos a suponer, yo tengo algo de sed y aquí tengo la bebida. Tengo un objeto externo que me estimula para satisfacer la necesidad que experimento, pero requiero de un acto de la voluntad que me diga, sí, quiero tomar este recipiente y entonces quiero beber. Ninguna potencia activa se va a poner en acto por sí sola. Tiene que haber intención, tiene que haber decisión, tiene que haber voluntad, tiene que haber algo que le haga moverse desde lo externo. Entonces parece que en Dios, en ese sentido, no solo voluntario, vamos a decir, una potencia activa es la capacidad de hibernar de los osos. Entonces este oso tiene un reservorio de nutrientes que puede aprovechar una vez que entra en el estado de hibernación. Entonces en el estado de hibernación baja el metabolismo, pero no desaparece, y entonces sigue la necesidad de nutrientes. Esta necesidad del nutriente, el reservorio que se tiene, activa el metabolismo necesario para que el oso siga su proceso de nutrición. Entonces, ninguna potencia activa se pone en acto por sí sola. Entonces, en Dios no hay potencia activa, pareciera que sí, su omnipotencia, pero en Él no hay nada pasivo, ya que Él es acto puro. Por eso, estrictamente, no podemos decir que en Dios haya potencia activa, ni potencia en general, porque Él es acto puro. Las operaciones y sus potencias activas son accidentales, se les llama cualidades. Dentro de las categorías que ya vimos, entraría en la clasificación de cualidades. Y el alma es un principio de actividad también del cuerpo, pero el alma no es la actividad misma. Y cuando una acción es transitiva y tiene un efecto externo, no se le llama operación, sino acción. Operación es aquello que está presente en las facultades y la acción es cuando, bueno, y queda en el individuo como el pensamiento, el razonamiento, la idea, etcétera. Y cuando queda afuera y afecta a alguien más con un efecto externo, se le llama acción. Otro accidente de los que ya habíamos mencionado de las categorías de Aristóteles. Encontramos también que hay una prioridad en el acto respecto a la potencia. ¿En qué sentido? En varios aspectos. Primero, hay una prioridad de perfección. Es más perfecto el acto que la potencia. Goza de prioridad por ello. Cada cosa es perfecta en cuanto a ser acto, imperfecta en cuanto a potencia. Como aquella niña que decía, es que mi papá tiene muchas ganas de trabajar, pero se las aguanta. Ahí estaría una capacidad de perfección, pero que se queda en potencia, no en acto. Entonces, el que tiene muchas ganas de trabajar, pero se las aguanta, se queda en potencia. El que sí de hecho trabaja, pues se queda en acto, ¿no? También esto tiene que ver, por ejemplo, cuando decimos que las decisiones cuestan y que no nos debemos limitar a los sentimientos y a las apetencias, es que yo voy a misa cuando me nace. No es que si dejáramos todo a cuando me nace, podríamos
pone el ejemplo porque quizá a todos nos haya pasado, de yo voy a trabajar cuando me nace. Si fuésemos a trabajar solo cuando nos naciera, pues de qué comeríamos y de qué viviríamos, ¿no? Entonces, esta potencia de trabajar, pues la tengo que actualizar y en consecuencia necesariamente es más perfecto el acto que la potencia. La potencia queda supeditada al acto, como el cuerpo está supeditado al alma. Cada cosa es perfecta en cuanto a acto, imperfecta en cuanto a potencia. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino. ¿Qué otra prioridad tiene el acto respecto a la potencia? Es una prioridad cognoscitiva del conocimiento. Toda potencia se conoce por su acto. ¿Cómo habrá descubierto el hombre la utilidad del fuego, por ejemplo? Es decir, si el hombre vivía en cuevas y todavía no cocinaba los alimentos, posiblemente no lo hizo hasta que accidentalmente una vaca o una chiva se quemó en un incendio y se da cuenta que esta carne adquiría otro sabor y era agradable y era comestible y se sentía más fuerte, por decir algo. Estoy poniendo un llano ejemplo imaginativo, pero suponiendo al ver los efectos del fuego en la carne, descubre que había una potencia en el fuego que para él era desconocida y entonces puede empezar a aprovecharla. Pero ¿qué conoció primero, el acto o la potencia? Pues el acto. Y hasta que conoce el acto, descubre que había una potencia hasta entonces desconocida. ¿Qué otro tipo de prioridad tiene el acto respecto a la potencia? Una prioridad causal. ¿En qué sentido? Nada obra sino en cuanto que está en acto. Entonces, algo padece en cuanto que está en potencia. Por ejemplo, la transmisión del calor. No puede haber un líquido, el ejemplo que ya ponía, no se puede calentar si no hay algo, una causa que ya tenga esa perfección que este nuevo sujeto, el agua, necesita adquirir. Por eso tiene que haber una prioridad de causa, aunque suceda en otro ente, en otra sustancia, ya se tiene que encontrar la perfección para que el ente diferente, en este caso de la transmisión del calor, lo pueda adquirir. Otra prioridad es la prioridad temporal. Podemos decir que la potencia tiene cierta anterioridad al acto, pero lo que ya decíamos, esta potencia tiene que remitir a una causa anterior en acto. Poníamos el ejemplo de la madera. La madera que puede ser escultura, material de construcción, leña, pero ya tiene una perfección, o sea, tiene la potencia de estas tres cosas, pero ya tiene una perfección. ¿La de qué? La de ser madera. Y esto le vino de una potencia previa para llegar a ser este acto. No sé, la potencia de ser árbol, árbol que todavía no era cortado, entonces no era pedazo de madera. Y este árbol tuvo que haber sido antes semilla. Y esta semilla ya es una perfección que incluía otra potencia anterior y era la potencia de reproducirse del árbol madre, vamos a decir, ¿no? Y entonces el acto es en sentido principal y propio y la potencia solo es de manera secundaria, porque puede llegar a ser ese acto, es que la potencia es. En ese sentido, mi ojo, que tiene la potencia de ver y en este momento está realizando el acto de ver, no tiene ni puede tener la potencia de oír o de gustar. En ese sentido, la potencia es secundaria. Entonces, ahora vemos relación entre acto y potencia en cuanto a principios constitutivos de los entes. Se trata de principios mutuamente ordenados que se unen para constituir las cosas. La potencia nunca subsiste sola, sino que forma parte de un ente que ya es algo en acto. Lo que les explicaba, esta madera ya formaba parte del árbol, que era árbol en perfección, en acto. Solamente Dios es acto puro. La potencia es el sujeto en que se recibe el acto. No existe la belleza, la bondad, la justicia en sí mismas, serían perfecciones, pero tiene que haber un sustrato, perdón, es que junté sustrato y sujeto. Tiene que haber un sujeto que posea estas perfecciones, el paisaje bello, el hombre bondadoso, el hombre justo. Entonces el acto está limitado por la potencia que la recibe, lo que ya decía ahorita de que el ojo no va a oír ni va a oler. Por lo tanto, el acto no se limita por sí mismo, sino
solo es una perfección. El acto ya está limitado por aquello que lo recibe. En este sentido, la blancura de este pedazo de tela ya está limitada a este pedazo de tela. Entonces tampoco es que la blancura, que es una perfección accidental en este caso, no puede estar acá flotando. ¿Por qué? Porque a mí me dio la gana y yo quiero estar más allá del lienzo. La superficie, el tamaño, las disposiciones de este pedazo de tela en particular ya limitan la blancura, la dureza o suavidad, la forma, etcétera, de este objeto específico. El acto se multiplica por la potencia. Pone un ejemplo, por ejemplo, todos los perros, el ser perro es un acto que todos los miembros de esta especie comparten. O la forma de esta moneda acuñada, el sello de esta moneda acuñada la comparten todas las monedas de esta categoría. Entonces, por eso se multiplica el acto por, vamos a ver, las monedas. Yo voy a acuñar 20,000 monedas porque tengo 20,000 trocitos de metal de esta naturaleza, es que los puedo acuñar con este sello. Entonces, toda la potencia de cada uno de esos pedacitos de metal puede recibir la perfección del sello que acuñaría como tal la moneda dándole el valor que tiene. Si hubiese, por ejemplo, la blancura misma, ponía el ejemplo ahorita con el trapito, si la blancura existiese en sí misma, encerraría toda la blanquez del universo y por lo tanto nadie más la poseería. Entonces, acto y potencia se relacionan entonces como lo participado y el participante. Participar es tener algo en parte, por eso se llama participar, tener algo en parte. Lo opuesto a participar sería tener algo por esencia. Entonces, por ejemplo, un ángel no participa de la especie, sino que es su especie, lo que ya decía, agota cada especie. En este sentido, el ángel no es existencia o no es el ser por antonomasia, porque entonces cada ángel, en este caso, sería Dios. Solo Dios es y tiene el ser en plenitud y en perfección, y todos los demás lo participamos. Es por eso que algo que he hablado de necesidad y contingencia, solo Dios es el ser necesario, no puede no ser. Todos los demás, porque participamos, somos contingentes, podemos ser o no ser. Y la composición del acto y la potencia, que es lo que hemos visto en esta lección, no destruye la unidad sustancial del ente. Al contrario, digamos que la describe, ¿no? Bueno, hablando de potencia y posibilidad. Posible es aquello que puede ser. Entonces hay que tener cuidado cómo lo usamos. Una cosa es la capacidad que tiene algo de recibir un acto y otra cosa es lo que puede ser o no puede ser ya en la realidad concreta. En lo creado, algo es posible en modo relativo, en virtud de una potencia pasiva, una pared que puede ser pintada y una potencia activa, un hombre que es pintor y la va a pintar, ¿no? Una potencia activa, una potencia pasiva hace que esto entonces acontezca en la realidad. Si hubiéramos de algo, si habláramos de algo posible en un sentido absoluto, es posible solo aquello que no es contradictorio. Por ejemplo, algunos se han planteado, de manera absurda, por cierto, Dios podría crear una roca tan pesada que él mismo no la pudiera cargar. Primero, ¿cuál sería la necesidad de crear una roca con estas características? Luego, afirmar que él no la pudiera cargar iría en contra de su omnipotencia, pero va en contra de la inteligencia hacer por hacer una roca imposible de cargar. Entonces, es posible aquello que no es contradictorio, de manera que esta paradoja de la posible roca por Dios incargable, pues no tiene sentido, no puede ser. En ese sentido, Dios no se contradice, ¿no? Dios no va a hacer un agua que no moje, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra del sentido mismo de la realidad. Ah, entonces no es omnipotente, ¿no? Claro que sí es omnipotente, pero no es necio. Y como no es necio, no
contraviene la realidad que él mismo ha creado. En este sentido, el milagro no es una contradicción de la realidad, ni de las fuerzas naturales, no es una contradicción, sino una superación, que no es lo mismo. Entonces, como también afirmamos que la fe no contradice a la razón, pero sí la supera. Y al decir que la supera, la eleva, no la anula. En este sentido también, cuando Dios hace un milagro, no anula las potencias naturales, sino que las eleva en esta forma extraordinaria y de esta manera sigue manifestando su soberanía y omnipotencia. Los posibles en sí mismos no son nada sino en Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar cuando empieza la gran explosión del Big Bang. ¿Podría haber existido un planeta Tierra? Sí. ¿Era posible que existiera? Sí. En cuanto que era posible, en cuanto que en Dios ya estaba, no abandonado a las fuerzas del azar, como pretenden explicar el universo los que no creen en Dios. No, es que es un cúmulo de causales que simplemente produjo un planeta con esas características del planeta Tierra y luego se produjeron las especies y luego espontáneamente, casi por accidente, se produjo el humano. No. Dios concibe todos los posibles y los produce en su omnipotencia. El mundo como tal no era necesario, porque el único ser necesario es Dios. Sin embargo, Él lo concibió. De igual manera nosotros, ¿no? Como seres humanos no somos necesarios para la existencia, pero es posible que existamos porque, en palabras de Benedicto XVI, en la Spe Salvi, compartiendo el testimonio de Santa Josefina Vaquita, el hombre es conocido, amado y esperado. ¿Por quién? En primerísimo lugar y ante todo, por Dios. Las corrientes racionalistas, que son formas de filosofía, todas las filosofías que se desarrollaron a lo largo del tiempo absolutizan un aspecto y por lo tanto deforman la realidad. Por poner un ejemplo, ¿no? Una tela elástica de estas donde se brinca, si yo pongo una esfera de plomo, todo se va a decantar, a inclinar hacia aquello, deformándose de esta cama elástica. Entonces, las diferentes doctrinas filosóficas, no el realismo que enseña Aristóteles y Santo Tomás, que es un realismo moderado, no absoluto. Este realismo moderado es el que nos enseña la tela del brincolín tal cual está. La mayoría de las otras corrientes, si no en todos, por lo menos en los aspectos fundamentales de su propuesta filosófica, absolutizan un punto, entonces quieren que todo lo demás se incline hacia ello y por lo tanto terminan contradiciendo la realidad y en consecuencia la verdad. Entonces los racionalistas, que para ellos no importa la experiencia sensible que se tenga por sí misma, ellos dicen que entonces los entes son esencias que se encontrarían en posibilidad y luego se realizarían. Así lo posible gozaría de una entidad en sí misma. Entonces no distingue entre acto y potencia y es como que porque mi inteligencia lo puede captar, hay una esencia ahí flotando en mi mente, en la realidad estará o no, bueno, pero luego viene y se hace un acto, o no, no es así. Entonces el racionalismo considera como posibilidad, como pensabilidad, o sea, si lo puedo pensar, entonces es posible. Entonces vienen estas cosas del nominalismo, no existen las cosas, la esencia, solo nombres que les damos, y lo que ya dije, yo no soy hombre, soy mujer, sino yo soy aquello que yo quiera ser. Porque si lo puedo pensar, lo puedo ser. Y no es así la realidad. Alcance del acto y la potencia, pues son principios que explican el movimiento, como ya decíamos, pasó de la potencia al acto, un movimiento no solo local, sino metafísico, que son cambios de estado sobre todo. Hay otros constitutivos como son materia y forma, sustancia y accidentes, y también podemos encontrar esta realidad de acto y potencia en los entes espirituales, como serían los ángeles. Hasta aquí la clase de hoy. Vamos a contestar esta pregunta, que es la única que se puso. Dios no puede aniquilar lo que ha creado. En el Antiguo Testamento se nos dice que una población queda sujeta al anatema y que debe ser aniquilada. ¿Cómo entenderíamos eso? Bueno, aniquilar en el sentido propio, estricto y etimológico es llevar a la nada.
Estrictamente, aquellos que se hayan aniquilado con el anatema no fueron aniquilados porque no fueron llevados a la nada, sino a ser cadáveres. Entonces el cadáver no es nada, sino es cadáver. Entonces, ¿qué sería aniquilar? Que si yo tengo, no sé, este celular, dejaría de haber nada, pero absolutamente nada. O sea, no reducido a cenizas, no destruido con un martillo, no hecho un líquido por ponerlo a hervir, no, sino nada. Es decir, vamos a suponer un átomo de lo que sea, de níquel que está aquí dentro del celular, como formando parte del celular. ¿Qué sería la aniquilación? Que ese átomo de níquel dejara de estar, ni aquí, ni allá, ni allá, ni allá, ni en el espacio exterior, ni en otro planeta, ni en otro continente, sino dejara de existir. Entonces, eso no sucede. Entonces, cuando se habla de aniquilar en un sentido alegórico, pues se refiere a asesinar o acabar con alguien, con una cultura, con una tendencia, con lo que sea, ¿no? Pero no se estaría aniquilando en el sentido propio de llevar a la nada. Llevar a la nada. Eso es otra cosa que no podemos imaginar tampoco. Como les decía el ejemplo de mi sobrinita, ¿verdad? Que me dice, entonces el universo es infinito. No, no es infinito. O sea, llega un punto donde ya no hay materia y ya no hay energía. ¿Y entonces qué hay? Nada. ¿Y qué es eso? Pues nada. Y no puede ser nada más que eso, que nada. Entonces, lo que hay de donde termina el universo, materia y energía, hacia allá, pues eso sería si allá hubiera habido algo y luego ya no hay, eso sería una aniquilación. Por eso este ejemplo que ponías bíblico, no, aniquilación. Es otra cosa. Que se usa esta palabra, bueno, tiene un uso más amplio, sería un sentido analógico, o sea, en parte igual y en parte diferente. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que no, ¿verdad? Bien, pues terminamos con una oración, entonces voy a procurar enviarles el otro título en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.